Muy buenas tardes, muchas gracias por seguir con nosotros en esta mesa con la que cerramos una edición más del Encuentro de Periodismo Latinoamericano que se organiza en el contexto de esta Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Seguimos agradeciendo, como lo hemos hecho a lo largo de estos días y en años anteriores, a los organizadores de la feria, en particular en este caso a Vania Reséndiz, que nos acompaña. Muchísimas gracias, Vania, por seguirnos apoyando en este esfuerzo, y por supuesto también a Ariana González, que sin ella este trabajo no se desarrollaría de la manera en que lo hemos desarrollado. En esta última mesa, la idea es reflexionar acerca de lo que ha cambiado para todos nosotros el acercamiento a las actividades culturales desde la perspectiva periodística en tiempos del Zoom, pero podríamos hablar del Zoom, del StreamYard, de todas esas herramientas tecnológicas que quizás habíamos escuchado hablar hasta hace 2 años, pero no teníamos ni la más remota idea de cómo se utilizaban hasta que nos dijeron, vamos a hacer una entrevista por Zoom, y entonces fue que nos comenzamos a acomodar y a aprender a usar, a poner en nuestras propias computadoras lo que significaba el Zoom, a buscar las indicaciones, pero siempre venían en inglés, entonces eso complicaba un poco todo. Pero bueno, nos hemos ido acostumbrando y a tener estos tipos de diálogos, como en muchas de estas actividades. Agradecemos que ahora ya podamos encontrarnos, abrazarnos, vernos a la cara en muchas ocasiones, pero durante más de 1 año y medio, incluso en esta Feria Internacional del Libro, que el año anterior se tuvo que realizar netamente de forma telemática, ahora ya podemos hacer en este formato híbrido algunas actividades virtuales y otras actividades presenciales. Pero este encuentro, esta oportunidad también le ha dado unos nuevos retos a nuestra manera de ejercer el periodismo en la actualidad, y al hacerlo con esta perspectiva, porque muchas veces platicábamos con los entrevistados, con los artistas, con los escritores en sus casas, y eso te permitía tener cierto contacto mucho más cercano a el creador, a su vida y a su obra, y ahora lo tenemos que hacer a través de la pantalla, que eso también pues nos ha ayudado, porque en algunas ocasiones hemos entrado hasta la recámara de los creadores. Pero bueno, para hablar acerca de este tema, agradezco mucho la presencia de Reina Paz Avendaño, en la actualidad reportera de La Crónica de Hoy, y también a nuestro querido Alberto Aranda, reportero de Canal 22. Los tres, me presento, Jesús Alejo Santiago, de Milenio y de Radio Educación, por supuesto. Los tres hemos tenido que ir aprendiendo con el paso de estos meses a usar todo este tipo de tecnologías, y comenzaría con una pregunta pues muy sencilla, pero muy directa, Alberto Aranda, que es, ¿cómo te ha transformado, Beto, estas nuevas circunstancias, el hacer todo a través del Zoom, aun cuando tú eres un personaje que aparece en pantalla? Eres el divo de Canal 22, pero ¿cómo ha transformado todo esto, ¿no? Para desarrollar tus mismas piezas televisivas, ¿cómo ha cambiado todo, Alberto? La verdad, tuvimos que aprender a usar todas estas plataformas, como tú decías, como el Zoom, el StreamYard, sobre todo, para hacer todas estas entrevistas, porque aunque existían, no las usábamos. Ya se los he comentado anteriormente, en el canal nos rehusábamos a usar todas estas herramientas porque pues no se puede cuidar de alguna manera la calidad de la imagen tanto como cuando llevas una cámara y vas acompañado de un camarógrafo, entonces que buscas que el ángulo, la profundidad, las texturas, cuidan el audio, los contrastes de luz, todo eso, y cuando tienes que recurrir por la pandemia a todas estas plataformas, pues estás a la buena de Dios de que el entrevistado se coloque en un lugar bien iluminado, pero que no se le queme el rostro, y de que su micrófono de la computadora sea lo suficientemente bueno, o sus audífonos tengan un micrófono regular, y el audio sea bueno. Entonces, todas esas cosas ya lo sabíamos en el canal y nos rehusábamos a hacer ese tipo de entrevistas precisamente porque no podíamos controlar al 100% la calidad del video. Y pues la pandemia nos obligó, nos arrojó a eso, porque si no, pues no se podía hacer el trabajo, simplemente.
Entonces tuvimos que recurrir a esas plataformas. Sí nos han pasado miles de anécdotas, todas las que ustedes se imaginen, desde que llega el del gas, el del agua, el de la basura en la Ciudad de México, de que llega el nieto de la entrevistada y pues se le va a los brazos para saludar a su abuelita y tenemos que parar la grabación y pues ni modo de que la señora diga, ay, mijito, aléjate, ¿no? No. Pero también nos ha dejado cosas muy padres, porque si bien aprovechábamos, por ejemplo, cuando veníamos a la Feria del Libro de Oaxaca para cubrir las actividades de la feria, pero hacíamos otras cosas, el otro día estábamos platicando con Ari justamente que desde hace 20 años que venimos, más de 20 años, pues Ari nos llevaba a ver a los artistas locales, ¿no? A Edgar, al maestro Paredes, pues a varios nos lleva hasta Santana Segache a ver las réplicas de los espejos que hacen y que me voy a robar alguno si se descuidan. Hacíamos todas esas cosas, pero porque aprovechábamos los viajes y veíamos qué más estaba haciendo. Y ahora con esto del Zoom, salud, Chuchito. Ay, nanita. Y Es el aire, no se preocupe. Entonces con el Zoom, pues ahora nos ha acercado a todas las actividades culturales que se hacen en los estados, ¿no? Porque pues ya nada más entonces pactas o coordinas una entrevista, y justamente ahorita lo que me estaban diciendo, nosotros hicimos una nota sobre el aniversario de la Casa de Cultura de aquí de Oaxaca, ¿no? Y la hicimos a través de Zoom y pudimos dar cuenta del aniversario y de la importancia que tiene este espacio para Oaxaca. Y quizás en otro momento, sin pandemia, hubiera sido un poco complicado, o hubiéramos aprovechado la feria para hacer una nota sobre el aniversario, pero cuando ya las actividades hubieran pasado, o la fecha ya hubiera pasado, no específicamente en el momento. Entonces, sí nos ha permitido hacer ese tipo de trabajos, y nos ha implicado retos, porque entonces le dices al entrevistado, oye, pero sí te cubro la obra de teatro, te cubro la exposición que está en tu estado, pero mándame fotos, y en alta, y no nada más me mandes 3 fotos, porque no lleno o no puedo editar con 3 fotos, 5 fotos, lo que un camarógrafo hace en media hora de grabación, ¿no? Entonces me tienes que mandar mucho material si quieres que tu nota luzca lo mejor posible. Sí nos hemos tenido que adaptar, pero yo creo que ha dejado cosas buenas. Sin mandar indirectas, pero es que el problema muchas veces es decirles, a ver, es que recuerden que necesitamos fotos verticales, pero también horizontales, porque no sabemos a los diseñadores qué se les ocurre en ese momento, entonces hay que estar cuidando todos esos detalles. Reina, a lo mejor nosotros no teníamos que cuidar que se les quemara el rostro en pantalla ni nada por el estilo, pero sí nos trajo una dinámica distinta, sí tuvimos que empezar a abordar las historias con otra perspectiva. ¿Ha sido más sencillo? ¿Ha sido más complejo? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Pues ha sido complicado desde el momento en que se pararon las actividades, al menos en cultura, pues todo cerró, no se podía hacer nada, y desde ahí empezó primero como el problema de la búsqueda de información, ¿no? Y ya después llegó el bombardeo de reuniones por Zoom, entrevistas por las plataformas que ya comentaba Beto, y pues era prácticamente primero el conflicto de ordenar los horarios, ¿no? Porque te saturaban de muchas cosas, empezaron también los eventos por Facebook, por YouTube, ¿no? Entonces se juntaba todo y pues bueno, el primer reto era ponerle orden a toda la proliferación de eventos que se empezaron a hacer por redes sociales. Y un poco lo que comentaba Beto, en los periódicos, pues haces la entrevista por Zoom, pero necesitas también ilustrar, ¿no? Necesitas mostrar al autor o a la persona que estás entrevistando, y pues a veces no es tan válido diario poner la misma cara de la persona en Zoom, ¿no? Entonces también ahí hay como un problema de cómo ilustrar. Si es un tema histórico, pues bueno, te vas a archivo, ¿no? Pero si no, si es por ejemplo, una novedad editorial, no puedes poner la portadota en grande y ya, ¿no? O sea, sí tienes que buscar como otras opciones, y luego pues hay autores que pues no les gusta fotografiarse de por sí, o no les gusta enviar material, entonces sí es como
pues el reto, aunque bueno, ahí quizá ya es más de los editores, pero uno como reportero pues sí te pide, ¿no? Pediste fotos, hiciste la captura de pantalla y pues eso, ¿no? No siempre, o en mi caso no siempre trabajaba desde mi laptop, ¿no? Desde mi celular y pues las calidades de las fotos pues no dan. Entonces sí hubo como retos que en el momento, en el camino se tuvieron que ir solucionando. Primero empezar a usar estas plataformas, pues aprenderlas, a ver cómo se grababa, bueno, y eso, ¿no? También el tiempo, si no tienes la plataforma, si no tienes el pago de la plataforma, pues medir tu tiempo también a los 40 minutos gratuitos que te da y ir ahí guiando al entrevistado para que no, en una pregunta no abarque los 40 minutos, ¿no? Porque si no, ya no cumples con tu trabajo. Aunque lo que decía Jesús también es valioso porque, pues eso, los autores o investigadores te daban la entrevista pues desde sus casas, ¿no? Entonces sí creabas como un vínculo más íntimo, una entrevista que quizá de manera presencial no se pudiera haber llevado con esa misma cercanía, ¿no? Es paradójico que estando en la forma virtual pues se pueda crear cierto vínculo más personal con el entrevistado, pero es eso, porque está en un lugar cómodo, que es su casa, que es su cuarto, que es la sala, su biblioteca. Entonces permite quizá una entrevista más, pues más amena, un poco más que eso, ¿no? Si interrumpe a alguien en la entrevista, pues se disculpa y ya te empieza a contar un poquito, ay, es que a esta hora llega, no sé, ¿no? Mi hijo, o a esta hora siempre llega alguien a ayudarme, ¿no? Entonces son datos que a uno como reportero pues le van sirviendo para establecer un vínculo con el entrevistado, pero también quizá para ir pensando en otros temas, ¿no? Que pudiera abordar con un autor. Por ejemplo, una vez estaba hablando con un historiador, le entró una llamada, pues obviamente tuvo que contestarla, no había nadie más en su casa más que él, la contestó y me dijo, ay, es que encargué unos libros de, no sé, de arte oaxaqueño, y entonces dices, bueno, pues yo no sabía que le interesaban esos temas, entonces sí te da pie a buscar como otras alternativas de temas, pero para el inicio, pues sí fue súper complicado, bueno, en mi caso, empezar a utilizar esas plataformas, el que, pues bueno, no estamos acostumbrados a que, pues en nuestra casa estamos como queremos, ¿no? Entonces, pues nada más te vestías de arriba formal, digamos, y ya de abajo en las fachas o en la comodidad de la casa, pero pues empezar a aprender esos tips, ¿no? En que pues se puede silenciar, puedes grabar la videoconferencia o cómo utilizar los chats, personalizarlo, digamos, como estas cuestiones técnicas pues se tuvieron que aprender bueno, en mi caso pues fue creo que 2 semanas a lo mucho y me tardé, y ya con esa inercia pues los eventos fluyeron y pues eso, ¿no? Uno se tiene que adaptar porque pues, la información es diaria y lo importante es la información, entonces uno no puede estar ahí atorado en que, híjoles, no tengo mi usuario, ¿cómo le hago? Pues entre que lo solucionas, pues ya se te fue, ¿no? Ya pasaron 5 minutos en donde quizá el autor, si fue conferencia de prensa, pues dijo lo que tenía que decir, lo importante, y sí hay forma de recuperarlo, pero quizá ya no es como tan inmediato como uno quisiera. Fíjense que lo mencionábamos incluso desde la sesión del viernes pasado. A mí me parece, coincidiendo en algunos puntos, no tanto en otros, que hemos tenido muchas posibilidades con esto del Zoom. La idea de que se nos aparezca el gato, que el perro empieza a ladrar, que llegue el del gas o que llegue del fierro viejo, decíamos, ya sabemos a qué hora pasa el pan en determinadas zonas, ya todo eso lo tenemos bien medido, pero también los hijos, pues son cosas de la vida cotidiana contra las que ya no hemos podido luchar. Digo, es distinto, por supuesto, ya el preparar una imagen para pantalla, para televisión, que hacerlo quizá con mayor libertad que tenemos, pero también es esta posibilidad de tener encuentros con autores, artistas de otros países que quizá no las habíamos tenido de la misma manera en el pasado y además en todas partes. Pongo el ejemplo más reciente, la conferencia del escritor estadounidense Paul Auster hace algunos días, cuando Paul Auster había dado una videoconferencia, sabiendo de que ya existía este tipo de plataformas, no a lo mejor estas mismas plataformas, pero existían estas posibilidades, pues no las había dado.
O lo encontrábamos en Guadalajara, o lo encontrábamos en el High Festival. Recuerden que ya vino alguna vez a Oaxaca Paul Auster, entonces, o los encontrábamos de esa manera, o si no era muy difícil tener sus palabras, ya no digamos poder tener el contacto. Pero esto nos ha dado otro tipo de posibilidades para la transmisión de la información, porque también uno de los aspectos que creo que hemos aprendido es que si bien se cacaraquea mucho el asunto de que la cultura ha contribuido a que la gente permanezca, el tema del periodismo cultural no lo han incluido dentro de la cultura, ha influido para que enfrentemos estas circunstancias. Se ha quedado al margen, no han tomado en cuenta que hay un papel y una labor que nosotros también teníamos que desarrollar y resolver, quién sabe cómo, Alberto, como decías, quién sabe cómo recuperábamos las imágenes y todo eso, ¿no? Sí, yo creo que lo que tú mencionas es parte de las bondades que nos ha dejado todo esto, ¿no? Pues el poder tener contacto con escritores que están del otro lado del mundo y que esta virtualidad nos ha permitido acercarnos a ellos, ¿no? De alguna manera y poder tener su testimonio. Incluso yo creo que para algunas ferias o para algunos eventos ha sido mucho más fácil incluso en términos económicos poder tener a estos personajes desde sus casas, atraerlos a México, ¿no? Contando con lo que todo eso implica, ¿no? Desde costos de avión, hospedajes, tiempos para que ellos hagan espacios en su agenda. Esa es, creo que es parte de lo que ha dejado esta pandemia y de las cosas buenas, y creo que no se tiene por qué perder de alguna manera. Creo que sí lo tenemos que conservar, a pesar de que o cuando ya podamos regresar a una situación como la que teníamos antes de, ¿no? Porque sí nos permite tener contacto con otras personas. Entonces sí, es de las cosas buenas, yo sí lo vería. A mí me gustaría añadir un poco a estas posibilidades. Mis compañeros, muchos nos preguntábamos ahí en la redacción, empezó la pandemia, empezó la virtualidad, y entonces a varios reporteros nos pedían enviar notas a web, ¿no? Al portal, cosa que antes pues quizás no hacíamos tan seguido. Estábamos más enfocados pues a estar en la calle, ¿no? Reporteando. Y pues nos cuestionábamos a qué le teníamos que dar más prioridad, ¿no? Quizá a esa versión, en mi caso, impresa, o a la cuestión de la página. Entonces, pues más bien el criterio es que pues es información, ¿no? Para cualquier tipo de formato, pues es información, y la información debe de tener la misma prioridad, ¿no? En todos los formatos. Y es lo mismo que pasa con los encuentros, con las ferias de los libros, en donde pues, o sea, sí es importante y está bien que vengan los autores, pero tampoco demerita quizá una organización virtual. Entonces yo creo que pues eso no hay que perderlo de vista, y como pues comentan mis compañeros, pues sí hubo una mayor oportunidad de cubrir festivales o ferias que quizás no solamente se hacen en México. Me acuerdo que empezó esto de organizar los festivales en línea. Fue la feria de Bogotá, donde creo que fue la primera feria que empezó con la virtualidad. Entonces pues tenemos la posibilidad de revisar como los programas que tienen, ver el programa literario, ver qué autores allá van a estar y van a transmitir, ¿no? Entonces creo que es una oportunidad de escuchar a autores que no normalmente tenemos acceso, ¿no? Entonces es una oportunidad, digo, ya está en cada uno meterse a las páginas, estar como al pendiente de qué otra feria de libro hay en el mundo, ver si tienen una transmisión, porque el único requisito es dejar tu correo y ya, ¿no? Te llega la notificación de tal día es el evento tal, y lo puedes escuchar, y bueno, para los interesados en el periodismo, pues igual y tener ese tiempo, esa dedicación de suscribirte y escuchar, no sé, a Padura en alguna conferencia y proponer algún texto, pues creo que siempre es positivo, y más si son pues ese tipo de autores pues de esa talla, ¿no? Tan importantes, reconocidos. Entonces creo que sí abre oportunidad tanto para nosotros, que ya
trabajamos en el medio, como para los que estén interesados, ¿no? Creo que sí se abre una oportunidad. En general el Internet creo que es un mundo de posibilidades. Unos compañeros me decían, oye, ¿cómo consigo tal dato, no? Así de, pues está Internet, si es investigador de algún instituto, pues no pierdes nada con mandar un correo, ¿no? Y creo que ahora explotar esos directorios, o buscarlo por Facebook, o buscarlo por Twitter o Instagram, y pues no sé, tener la curiosidad y decir, bueno, pues le escribo igual y me pela, igual y no, pues no se pierde nada, ¿no? O sea, el no, quizá ir con la mente de que el no ya lo tengo seguro, pero si llega el sí, pues ya es un plus, ¿no? Y es una motivación siempre que, pues que alguien a quien tú quizá admiras o has escuchado o sabes que es reconocido, al menos en el mundo cultural, te dedique unos minutos, pues es fantástico, ¿no? Creo que también esta virtualidad abre o nos recuerda que puede abrir muchas puertas tanto a los que ya trabajamos en esto como a los que están interesados. Y habrá quienes se pregunten por qué seguimos hablando de este tema casi 2 años después. Digo, faltan algunos meses para los 2 años, pero ¿por qué seguimos hablando? Porque precisamente ahora que se empiezan a abrir algunos espacios, como esta Feria Internacional del Libro de Oaxaca, empieza mucha gente a cuestionarse la virtualidad o la hibridez, qué tanto va a permanecer. Se estaba anunciando hace algunos minutos, decía Alfredo, la programación de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y ahí se dio a conocer que el 30% de su programa de actividades iba a tener esta doble modalidad, gente, aforos limitados también, y con la posibilidad de tener la transmisión virtual. Y esto nos da la oportunidad de acercarnos, o de que esos autores lleguen quizá a espacios donde no habían llegado en el pasado, ¿no? Se ha hablado tan solo del High Festival, de que ha llegado a 3 millones de espectadores de 25 países aproximadamente en sus ediciones virtuales, en sus ediciones digitales. Pues también tendría que ser una apuesta. Siempre es importante tener el contacto más estrecho, pero quizá hay que seguir pensando. Yo recuerdo muy bien, decías tú que lo de Bogotá habrá sido el primer programa digital. Yo me acuerdo muy bien de la presentación de la Fiesta de las Letras, o la Fiesta del Libro y la Rosa de la UNAM, que fue ya digital en ese momento, y que desde aquel momento, estamos hablando de abril del año pasado, Jorge Volpi ya decía, la virtualidad llegó para quedarse, tenemos que pensar en estas actividades de esta manera de ahora en adelante, y creo que la realidad nos está demostrando eso todo el tiempo, Beto. Sí, pero ¿sabes qué? A mí lo que me salía ahorita que los estaba escuchando es que sí, esto va a continuar, se debe de conservar, porque se llega a otros públicos, a más públicos de los que pueden estar en un auditorio de 30 a 100 personas. Con la virtualidad es una muy buena oportunidad. Pero también la experiencia en vivo no se cambia por nada. O sea, esto es literatura y estamos en una feria de libro, pero el teatro, la danza, se viven de otra manera en presencial. O sea, el video no le hace justicia al espectáculo en vivo, incluso a los conciertos, por muy producidos que estén, ¿no? Ahorita que decían en la mesa anterior que era RBD o OV7, ¿no? OV7. Ándale, que le encanta. Yo recuerdo que alguien me pasó la liga del concierto de RBD, que lo hicieron virtual, y estaba horrible. O sea, porque era una enorme pantalla verde y nada más le cruzaban imágenes a esa pantalla verde y se veía muy feo. Quizás en un escenario en vivo, con luces, con producción, con varias cámaras a su alrededor, hubiera lucido de otra manera, y con público hubiera lucido de otra manera ese mismo concierto. Y realmente, o sea, el teatro se vive de otra manera, la danza se vive de otra manera, o sea, depende de las disciplinas, ¿no? Incluso yo creo que ahorita, como recordaban esta experiencia con Monsiváis, pues sí, es muy padre escuchar a los autores, a los escritores en una videoconferencia,
Pero esa posibilidad que te brinda el en vivo de acercarte a él después de la conferencia, de que cruces sus 2-3 palabras con él, yo creo que eso sí no lo debemos de perder por nada, por mucha virtualidad que tengamos, ¿no? Al final yo creo que sí, las artes escénicas son las que más han sufrido con esta pandemia, incluso por las transmisiones que se han dado, ¿no? Que no, como bien dices, no le han hecho justicia a todo este proceso. Y en ese sentido también estamos hablando de literatura, quizá que es como el eje de nuestras mismas actividades cotidianas, pero ¿cómo has visto toda esa otra experiencia precisamente, Reina? Las industrias editoriales están sufriendo para recuperarse, pero las que deben estar pero en la lona deben ser las de artes escénicas, ¿no? Sí, claro, ha habido eventos, como dice Beto, pues por Zoom, ¿no? O sea, obras, montajes, se hacen retransmisiones. Mucho lo que se hizo ahora fueron retransmisiones de conciertos, pues sí, de escenas, de óperas, porque pues obviamente es lo último que tiene que regresar, ¿no? Por el tipo de aforo, por el número de personas que están en el escenario. Y digo, afortunadamente ahorita ya va poco a poco, fluyendo muy lento, con restricciones pues como las que se deben de marcar, pero sí ha sido creo que ha sido de lo último, ¿no? Que va regresando, porque pues sí, a la gente también le da un poco de temor, ¿no? Ir a espacios cerrados como son los teatros con varios, ya sea bailarines, cantantes en escena, pero pues bueno, ellos lo que me han comentado es que pues invitarlos, ¿no? Que ellos se hacen pruebas diario antes, o sea, para sus ensayos cumplen con un protocolo de sanidad que es hacerse la prueba diario, se tienen que tomar la temperatura, o sea, los mismos protocolos que se aplican creo que en todo el país, pues ellos lo hacen diario, ¿no? Cada que entran a un escenario lo tienen que hacer y pues con eso van dando la certeza a sus propios compañeros y bueno, a invitar al público. Sí es complicado, bueno, a mí me ha tocado ver obras de teatro así por Zoom, porque pues uno está acostumbrado a estos escenarios, ¿no? Al vestuario que tienen, pero creo que a pesar de todo, pues sí han hecho pues sus esfuerzos para que las obras, sobre todo obras de teatro, porque sí danza está más complicado, pues salgan, ¿no? Salgan sus proyectos que ya tenían ahí ensayando para que fueran de manera presencial, pero pues eso, creo que también hay mucho bueno, yo lo veo como darle difusión también a esos esfuerzos, ¿no? Que no se quede nada más en el de, híjoles, a ver si logramos convocar, ¿no? Sino también apoyarlos un poco con la difusión que pues a mí en lo personal digo pues sí se merece como todo el respeto estas condiciones que también tienen los artistas, pues porque no están en un espacio, quizás su casa no es como el escenario adecuado para ensayar, ¿no? Los bailarines no tienen quizá también todas las herramientas que pueden tener ya en un espacio, en los centros culturales, pero pues hacen el esfuerzo para no dejar, digamos, a todos sin eventos, ¿no? Sin esto que a ellos les gusta y que bueno, hay un público siempre atento a sus actividades y pues bueno, pues ha sido paulatino el regreso y ha sido complicado para ellos, pero bueno, ahí van poco a poco y creo que pues como medios de comunicación pues sí, y más del ámbito de cultura, pues sí apoyar estos esfuerzos con la difusión y pues eso, darle la certeza a las personas que son personas que no se toman nada a la ligera, ¿no? O sea, sí están conscientes de la situación actual. Ahora, ¿sabes qué? Si me permites rápidamente, o sea, en el caso de las artes escénicas, si es por video, cambia. O sea, sí tienen que tener cuidado con los discursos que te da la cámara. O sea, un acercamiento, un close-up, un alejamiento, una toma abierta, sí te puede cambiar el discurso de la misma obra que puedes estar viendo en un teatro. Y sí debes de tener cuidado con esos discursos que te brinda la cámara. Hay creadores que han tenido que cambiar especialmente todos esos lenguajes de iluminación, de encuadres, al hacer estas propuestas en video, ¿no? Porque el mensaje se puede enfatizar o se puede perder. Incluso para grabarlo, por ejemplo, ha ocurrido con músicos
que están precisamente en sus casas, pero no cuentan con el supercelular ultra caro y ultra moderno, con la mejor tecnología o con el mejor micrófono, y entonces tienen problemas para grabar una canción, una sola pieza. Y entonces son problemas técnicos que después se enfrentan al momento de ensamblar todos esos 20 pedacitos de un coro, por ejemplo, ¿no? Para que no brinquen, para que se escuche con la mejor calidad. Creo que todos hemos tenido que aprender, pero sí las disciplinas de artes escénicas han sido las más golpeadas. Y yo creo que también la editorial, ¿no? Digo, todos sabemos lo que pasa con el PDF, y las editoriales pues han tenido que migrar a esas partes, ¿no? O han tenido que buscar la manera de hacernos llegar los libros de manera virtual, porque pues no los pueden andar mandando a 20 casas, 30 casas. Todos hemos tenido que aprender y irnos adecuando. ¿No te la mandan a la tuya? No. Perdón, pensé que era para todos. Oiga, Es que eres llegó el consentido. momento, quizá. Bueno, rápidamente, una de las cosas que me parece que también se nos olvida es la gente que está detrás, porque estamos hablando de los creadores, de los artistas, pero ¿qué sucede con la gente que está detrás de una obra de teatro que se quedó sin trabajo durante todo este tiempo? Que muchas veces ellos trabajan por proyecto, ¿no? Los tramoyistas, los que ayudan, los acomodadores en los teatros, etcétera, etcétera. Sí ha sido muy complejo, muy complicado todo este proceso para toda la industria, para toda la cultura en general. Faltan unos minutos, bastantes minutos más, así es que quisiéramos abrir este espacio de nueva cuenta para la reflexión, la discusión, el debate. Si algo están en desacuerdo con nosotros, se los dirigen todo a Beto. En lo que estén de acuerdo con nosotros, estamos Reina y yo para servirles, así es que alguna pregunta o comentario los escuchamos. Mientras alguien se anima, a mí me gustaría comentar que bueno, con esta virtualidad pues hay, bueno, ya existían, pero no estaban como tan visibles o al menos para mí, estas plataformas de escuchar los libros. Bueno, ya hay varias asociaciones o esfuerzos conjuntos de editoriales con estas plataformas. Por ejemplo, apenas me enteré de la de Storytel, con el que trabaja Almadía. Entonces, pues son o sea, si no tienen la posibilidad de ir a comprar un libro o no lo encuentran o está agotado, varios de sus números, ejemplares ya están en esta plataforma y pues los puedes escuchar, ¿no? Te piden una suscripción, algunos tienen, pues no sé, un mes gratis como todas las plataformas. Entonces bueno, a mí me llaman la atención estos trabajos de colaboración que han hecho las editoriales para que pues eso, ¿no? Ante que no hubo distribución de libros, no había forma de sacarlo de las bodegas, no había forma de enviarlos, todo estaba parado. Entonces estos esfuerzos que se hacen en conjunto, pues creo que son importantes. Está el de Descarga Cultura UNAM también, donde ahí hay pues en modo de podcast, ¿no? Está la otra Himalaya también, o sea, hay varias que si uno se mete ya a explorar, pues tiene la posibilidad también de poder escuchar los libros, muchos en voz de sus propios autores, y pues eso, ¿no? También las instituciones pusieron a disposición pues lo poco o mucho que puedan tener de sus acervos digitalizados. Entonces también hay, por ejemplo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene todas sus revistas ya digitalizadas, y como lo comentaban en la mesa anterior, o sea, no siempre debe de ser algo novedad, ¿no? Pero en una revista, en esas tan especializadas, donde pues quienes escriben son investigadores que se dedican o se han dedicado años a cierto tema, pues uno puede encontrar temas muy pues fuera quizá de la agenda, que no es algo que sucedió hoy o que sucedió ayer, pero que no dejan de tener un interés, no dejan de tener un público que les guste, ¿no? Por ejemplo, la fotografía, que tiene ahí el instituto, su revista de fotografía. Entonces hay infinidad de temas ahí, ¿no? Paisajes, gastronomía. Por ejemplo, Alquimia, fotografía. Alquimia dejó de imprimir y se fue completamente a digital, y es gratuita la revista de Alquimia que hace la Fototeca Nacional que pertenece a Lina y que está en Pachuca, ¿no? Y es todo el acervo, es un acervo increíble y es gratis. Entonces, pues ahí está disponible para quien lo quiera ver, ¿no? Pero pues ahora sí que esta cuestión pues los arrojó por completo al internet, y el Colegio Nacional puso varios textos de
miembros, algunos están a la venta, pero otros en algún momento los liberan y son de descarga gratuita, ¿no? Entonces, o sea, sí hay posibilidades. Yo tengo una pregunta para cualquiera de los tres que le quiera dar respuesta. Como periodistas culturales, ¿cómo les fue no sé si a ustedes les pagan por nota? ¿Y cómo les fue? Porque pues muchos dejaron como de percibir lo mismo, me supongo. No sé cómo les fue en la pandemia para los salarios, porque de por sí no les pagan bien, tengo la idea. Pues, es más sí, amor al arte y a la pasión del arte. Pues depende mucho del medio, depende mucho del medio, a final de cuentas depende del medio, en mi experiencia y lo que yo he podido compartir con mis compañeros, depende del medio, y no solo del medio, sino de cómo el medio te tenga contratado, ¿no? Porque hay medios que tienen gente de base, con todas las prestaciones de ley, antigüedad, aguinaldo, todo esto, servicio médico, pero hay medios que también tienen personal que están contratados por esta figura de honorarios, ¿no? En donde si te caes, pues tú te tienes que pagar el médico como Dios te dé a entender y no tienes derecho a vacaciones y tampoco vas a tener derecho a una jubilación. Ninguna prestación. Claro, y eso existe. No es de ahora, es de siempre, y eso no ha cambiado en los últimos 3 años, ¿no? Entonces sí depende del medio. Yo sé que a muchos compañeros de distintos medios los corrieron, ¿no? Los liquidaron a los que se les pudo liquidar, otros no se les renovaron los contratos, y eso habla eso de sí que está grave, o sea, como pues, ¿ustedes dejan de comer o qué les pasa, no? Pues eso nos habla de que el país tiene una economía muy saludable, ¿no? O sea, porque a final de cuentas la empresa responde a la economía en la que está el país, ¿no? Hay que tomar en cuenta que en muchos medios también, que quizá a mí eso me parece también igual de grave, lo que hicieron es disminuirles el salario, ¿no? Les redujeron en porcentaje su sueldo mientras pasa este periodo especial de pandemia, o les quitaron sus vacaciones, o les dijeron ahora de aguinaldo lo vas a recibir en 4 partes, o sea, sí han cambiado mucho las condiciones. Las condiciones económicas son unas, pero las laborales también son otras, sí, en las que de pronto poca atención pusieron. Como siempre digo, yo no tenía en casa una oficina, entonces me siento en una silla de madera y a ver, aguanten 1 hora sentados así, con poca ventilación, con poca luz, etcétera, etcétera. Y esos son factores, uno diría mínimos, pero que a la larga, que después de 1 año y medio, ya lo está empezando a reclamar el cuerpo, ¿no? Y de ahí nos vamos a otra. Todos los que estamos aquí y quienes estén estudiando periodismo o quieran hacerlo, escúchenos bien, ya tomarán sus decisiones en su momento, pero todos los que estamos aquí, los que ya estamos ejerciendo, les puedo asegurar que jamás nos habíamos levantado como ahora nos despertamos a las 5 de la mañana para hacer cobertura de una feria, de una conferencia de prensa, porque como ahora ya tenemos las posibilidades de las nuevas tecnologías, entonces si en España están anunciando el premio Alfaguara a la 1 de la tarde, para ellos, para nosotros son las 6 de la mañana, entonces tenemos que despertarnos a las 6 de la mañana, hacer la nota, y no es de que, ay muchachos, ya terminaron la nota, pues échense un par de horas de sueño, no, de ahí, y resulta que a las 11:30 de la noche te avisan de que falleció, no sé, López Osti, ¿no? Y de nueva cuenta, a esa hora te pones a hacer todo el trabajo y ya estuviste todo el día laborando, haciendo tus entrevistas, haciendo una cobertura de una conferencia virtual, redactando el texto, haciendo tu agenda para el día siguiente, etcétera, etcétera, y ya nos pasamos todo el día. Entonces, son las condiciones económicas que han cambiado, son las condiciones laborales que han cambiado, para todo mundo. A eso me refiero mucho también cuando digo, sí ha sido importante, ha sido fundamental el arte y la cultura para tratar de mantenernos cuerdos en estos meses, pero
yo sí pienso, y pues, ha sido como parte de esta discusión que siempre hemos tenido con los compañeros y amigos, y estos tipos de encuentros surgen de esas discusiones, que de nueva cuenta el periodismo cultural queda al margen. Es que de cualquier manera es su labor. Sí, es de cualquier manera nuestra labor, pero no llevarlas al extremo en la que de pronto muchos, por no decir que todos, lo hemos tenido que desarrollar. Alberto hablaba de las luces, él piensa en las luces del otro lado, pero también él debió comprarse o arreglarse su computadora para tener una muy buena computadora, tener por lo menos un micrófono decente para que al momento de que lo grabarán supongo en el canal o a través de alguna plataforma, o lo grabarás tú, pero para que al momento en que se grabe con muy buena calidad, y eso pues nadie tomó en cuenta. Bueno, y por ejemplo, o sea, lo que comenta rápidamente Chucho, o sea, ustedes sabrán mejor que yo que existe una ley, o que crearon una ley donde supuestamente el patrón te tiene que dar todos los insumos para que hagas un trabajo a distancia. Pues es una ley en blanco y negro, como las que muchas se crean en este país. Yo sigo esperando que lleguen esos insumos, ¿no? O sea, esa computadora, ese micrófono, esa iluminación, y no por eso te vas a negar a seguir trabajando, porque te gusta el trabajo y lo tienes que hacer. Y realmente es muy padre hablar con el escritor, con el músico, con el de danza, y te vas haciendo poco a poco de tus elementos ahora con esta normalidad, ¿no? Pero existe una ley, como muchas otras, pues estamos esperando que se aplique, ¿no? En este país. Según la ley dice que no te pueden bajar el sueldo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿No? Con todas esas cosas. O sea, digo, también no se trata tampoco nada más de decir, ay, pues sí, me bajaron el sueldo. Sí, pero también infórmate que no es algo que esté permitido, que la ley dice que no se debe de hacer, ¿no? Tú debes de luchar de alguna manera o negociar tus condiciones de trabajo, ¿no? Y debes de ver qué es lo que puedes hacer, y debes también de dar al máximo. O sea, nosotros, por ejemplo, el año pasado, a final del año, todavía no podíamos regresar a los estudios a grabar, y entonces teníamos que grabar los pies para los programas especiales. Entonces cada uno los tuvo que hacer desde su casa. Entonces un pie que era nada más decir, hola, ¿qué tal? Vamos a presentarles un programa especial sobre Librerías Gandhi de sus 50 años. Así, 20 segundos, 10 segundos, los grabamos como en 5 horas. Porque la luz, porque era mejor la cámara del celular que la de mi laptop, porque pasó el de los tamales, ¿no? Porque se veía una planta más caída que la del otro lado. O sea, y todo eso lo haces y entonces te coordinas a distancia. Fue muy divertido toda esa experiencia y lo haces de la mejor manera, pero porque al final de cuentas pues te gusta, ¿no? Y aprendes. Y no tienes al camarógrafo que te está echando, a todo el staff que te está echando la mano y te dice, párate ahí, de ahí no te muevas, y voltea para acá y después volteas para acá, ¿no? O sea, son cosas que nos han pasado, pero al final de cuentas son muy divertidas. Y ahora a final de año que volvamos a tener que grabar los pies y las conducciones para esos programas especiales, pues ya yo creo que ya no nos tardaremos 4 horas en nuestras casas. Es más, yo creo que ya hasta vamos a poder regresar al estudio para grabarlas, con todos los compañeros alrededor nuestro, ¿no? Porque efectivamente, como dice Chucho, pues detrás de uno se queda la cara, pero detrás de uno hay un montón de gente. Hay muchísima gente, desde el que tramita viáticos, desde el que tramita permisos, los compañeros camarógrafos, los compañeros asistentes de cámara, los editores, los guionistas. O sea, uno hace su nota, pero está el editor. Y si el editor, haz de cuenta, yo estoy hablando de un libro de Villoro y mete uno de Paul Auster, ¿no? Pues entonces dices, no, y se ha pasado, ¿no? Entonces, es un trabajo en equipo. Y si el guionista no le hace el pie correcto al que presenta la nota, al que simplemente lee el teleprompter y la presenta, y se lo hace mal, pues ya se amoló,
Desde que no dé bien el nombre del libro, por ejemplo, o de que no lo sepa pronunciar el nombre, ¿no? Yo recuerdo una anécdota con una directora de un teatro que estaba presentando así en una mesa y dice, y ahora con ustedes Rafael Pérez Gay, y así de, sí, Pérez Gay, pues Pérez Gay, pero pues le brincó, ¿no? Así como que Gay. Y dices, pues eso, eres una directora de un teatro, ¿cómo que no sabes quién es Rafael Pérez Gay? Pero bueno, ¿no? Pasa, todas esas cosas pasan. ¿Por qué no va a pasar en un noticiario diario que le tengas que decir al conductor cómo pronunciar el nombre de alguien, ¿no? Es muy divertido. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. De antemano, muchas felicidades por todo su trabajo, por estar aquí en esta ponencia. Y me llamó la atención, estaba pasando aquí por el stand, la primera vez que vengo a la Filo, vengo de Pachuca Hidalgo y escuché que dijeron fototeca y luego fue como juego. Una pregunta sin agraviar o lastimar cualquier cosa, pero precisamente como a todos nos tocó, incluso a los que están estudiando en línea, que fue como esta pues catarsis de se acabó la clase presencial y vámonos a lo digital, a muchas personas que nunca le metieron mano a algún aparato digital, el típico profesor de a ver ponme esto que no le sé cómo mover. ¿Cómo es esta adaptación de, como mencionaba Alberto, de que tú llegabas a un estudio y te daban indicaciones y tenías el chicharo y tenías el prompter y tenías todo? ¿Cómo es esta transición para ustedes de repente yo ya no soy, digamos, el que hace la nota nada más o el conductor, sino ahora yo también soy mi editor y postproducción y ahora tú muévele y ahora tú haz lo que tú decías, ¿no? De una nota de 20 minutos que se convirtió en 5 horas de producción y luego la post y luego subirlo y luego mandarlo. ¿Cómo fue esa transición de, bueno, hacíamos esto y ahora tenemos que hacer todo esto, esa adaptación, esa catarsis de, bueno, pues ahora es así? Pues fue un proceso que al final lo tienes que hacer y te tienes que aventar porque pues te gusta lo que haces y tienes que ofrecer de alguna manera la mejor calidad posible en lo que estás haciendo, ¿no? O sea, no puedes controlar la luz que entra en una ventana porque el sol cambia, las nubes, lo que tú quieras, y entonces del otro lado de la computadora tienes un productor y que te dice, no, espérate, deja que pase la luz, no, espérate, deja que pase el del gas, ¿no? Y lo vuelves a grabar, que es un estudio. Son procesos, y al final de cuentas lo tienes que ir aprendiendo poco a poco. Tienes que aprender, como decía Reina, cómo funciona el maldito Zoom que no tiene palabra. O sea, puedes empezar una sesión y Zoom decide actualizarse en ese momento. Y entonces estás por el teléfono con el RP o con el de prensa y le dices, oye, espérame porque Zoom no sé qué le pasó, ¿no? O te varía la luz y ya se te fue el internet. O se te va la luz. ¿No? O hay variaciones en el internet porque no todo México es territorio Telcel, ¿no? Entonces hay una variación de internet, entonces le dices al entrevistado, pues sí, está muy bonita tu biblioteca, pero si tu módem lo tienes en tu cuarto, pues mejor vete a tu cuarto porque así el internet no va a estar variando y voy a tener una mejor imagen y mejor audio. Y yo creo que eso lo hemos aprendido nosotros, ellos y los RPs y los de difusión. Porque yo creo que, aquí está Ari y Ariadna, y yo creo que ellas también han tenido que decirles a los escritores así de, te sientas en tal lugar, tú bonito, apagas esto, cierra todas las páginas que tengas de internet para que la señal de internet solamente se vaya a Zoom y no se tenga que dividir en Google, en Mail, en todo, en Facebook. Que las alertas de Facebook o de WhatsApp que tienes no suenen en el momento de la entrevista porque entonces ya le arruinaste el audio al periodista, ¿no? Todos hemos tenido que ir aprendiendo todas esas cosas, la verdad. Yo creo que ha sido eso, ¿no? Un proceso de aprendizaje y también de mucha comprensión de todos, ¿no? Porque todos estamos en lo mismo, entonces desde uno que entiende que al que estás entrevistando, pues se le va la luz o de repente se le va el audio o empiezas a escuchar cortada la voz, ¿no? El no tener pena de decirle, lo dejé de escuchar, ¿me puede volver a repetir lo que estaba diciendo?
dejé de escuchar cuando mencionó esto, ya no escuché lo demás, ¿no? Entonces, creo que ha sido mucha comprensión de parte de todos, o sea, todos poner de nuestra parte de que, pues eso, la tecnología a veces falla, y pues eso, ¿no? Aprender a acostumbrar y eso, a perder quizá la pena o buscar la forma más educada de decir, me lo repite por favor, o le puedo llamar por teléfono para ampliar ya lo último que me estaba contando porque el tiempo del Zoom se me acabó, cosas así, ¿no? También es mucha, pues buscarle, ¿no? Porque como dice Beto, pues tienes que entregar y es algo que te gusta y pues tienes que entregarlo, tu trabajo de la mejor forma posible. Y fíjate, por ejemplo, en el caso de la fototeca, el director de la fototeca, Juan Carlos, él se compró 3 lámparas. Ahorita que decían, él se compró 3 lámparas estas de circulito y se cambió los lentes para que no reflejaran el circulito, pero porque a él le interesa verse bien y tener una muy buena imagen, ¿no? Y entonces hasta te dicen algunos, ay, me veo bien aquí, ¿quieres que me mueva? Cierro la ventana, ¿qué hago? Cambio esto, muevo lo otro, ¿no? O sea, todos hemos tenido que ir aprendiendo poco a poco y hay unos que así les ha valido por completo y entonces, hasta tú les tienes que decir, oiga, es que se ve ahí su pijama atrás, quítela por favor, no sea malito, no, nada más quítela así, en lo que dura la entrevista, ¿no? No sea malo, tienda su cama, por favor, ¿no? Porque todavía se ve la concha. Fíjate que fue muy chistoso, una vez me tocó entrevistar a una directora de cultura y de eso de que pasan, o sea, todo se nos va el hilo, la cabra al cerro, y entonces la RP no le dijo que era una entrevista para televisión, nada más le dijo que era por Zoom, y entonces me ve y me dice, ¿tengo que prender mi cámara? Y yo, pues sí, es tele. Ay, es que me acabo de salir de bañar, dame 5 minutos, y porque estaba literalmente, o sea, estaba bañada, pero estaba con el pelo todo escurrido, estaba sin maquillaje, traía una playerita, ¿no? Y entonces, pues sí, la esperas. Se puso una blusa, se medio peinó, se medio pintó, escogió un bonito lugar, la esperas, ¿no? Es divertido, y tampoco te vas a poner así de, ay, ¿por qué mi tiempo? Es muy divertido todo eso, la verdad es muy divertido, yo me divierto mucho. O cuando terminas diciéndole, ay, ¿qué crees? No grabé. Te puedo marcar después porque... Ah, sí. Muchísimas gracias a todos. No sé si tuvieran alguna pregunta más. Si no, les agradecemos porque este bronceado permanente ya está empezando a ponerse más complicado. Muchas gracias. Muy buena tarde.